Esfera. Sfera. 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 La abuela de las tres guerras. Una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest. Disponible en la plataforma europea de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. Reencuentro de Mercedes con sus padres. Toulouse, 1946. Una niña de 11 años, sentada en la parte de atrás de un coche de época, busca con la mirada a sus padres. Lleva puesto un vestido blanco y un lazo del mismo color sobre su pelo negro y corto, muy corto. En sus brazos sostiene un peluche negro, al que acaricia nerviosa. Y entonces cuando llegué a Toulouse, pues yo siempre miraba y cuando veía mujeres muy guapas pensaba, oye, esa puede ser, esa es mi madre, esa es mi madre, esa es mi madre. El coche disminuye la velocidad hasta quedar parado delante de un portal. Rue Saint-Ouen, número 5. Había una mezcla de alegría y miedo. La niña sube las escaleras de madera del patio interior apresurada, hasta que una de las puertas se abre. La niña se pregunta: ¿Qué tipo de qué gente son? Una mujer sale a recibirla. La niña le pregunta si es su madre. No responde. Tu madre viene ahora. Hasta que luego de repente vino una mujer y un hombre y me dijeron, soy tu madre y soy tu padre. Y yo dije, pues muy bien. Yo no tenía idea porque tenía entonces ya 11 años. Y los dejé a los 2:30. Así sucedió el reencuentro. Mejor tarde que nunca, dicen. Pero quizá fuera demasiado tarde para algunas cosas. Aquella niña se había criado lejos de los besos de su madre, entre sábanas manchadas de pis y bailes rusos. Y eso tendría sus consecuencias. La abuela de las tres guerras. Episodio 2. Madre e hija. Cuando pienso en el amor exquisito y en la simpatía que puede existir entre madre e hija, siento como si me hubieran desposeído de algo bello que me pertenece por derecho, en un mundo donde desgraciadamente tales cosas no abundan. Mary MacLane, deseo que venga el diablo. En casa de la tía Tania. Noviembre de 2021. Estamos en Brühl, un pequeño pueblo a las afueras de Colonia, en Alemania. Yo me llamo Tania, soy la tercera hija de mi madre Mercedes. He venido a ver a mi tía Tania. Tengo 47 años, estoy casada, tengo 6 hijos, soy maestra. Para hablar de la historia de su madre, de mi abuela Mercedes, y de las consecuencias que ha tenido en las siguientes generaciones. Siempre se me contaba la historia como que la habían salvado, ¿no? Como que a los niños de la guerra los habían salvado de la guerra, los habían sacado de España y se los habían llevado a la Unión Soviética. Le pregunto por su infancia. Bueno, ha sido una infancia diferente, diría yo. Yo nací en la RDA en el año 74. Me acuerdo de muy poquito. Fueron 5 años que viví ahí en Berlín, en la Berlín Oriental. En 1979, cuando Tania tenía 5 años, la familia se traslada a Madrid. Y ahí recuerdo el principio como muy caótico. Tania notaba que su familia no era del todo normal. No sabía explicarlo muy bien, pero había cosas que eran extrañas. Que yo siempre estaba con mi padre, mi madre pues trabajaba mucho, no estaba tanto en casa. Su madre era una madre distinta. No tenía nada que ver con la típica madre española, o lo que yo veía a mi alrededor como la típica madre española. Confieso que no me sorprendió escuchar esto. Mi madre me había dicho algo bastante parecido. Bueno, mi madre siempre ha sido una madre atípica, pero además dicho por ella misma. Y es verdad que yo pienso que por su vida que ha tenido, que no ha sido muy familiar ni nada, pero sí yo creo que ella expresa su amor de madre de otra manera, ¿no? Intenta ayudarnos de otra manera, pero que emocionalmente es una cosa que no le han enseñado, ¿no? Nunca me había parado a pensar en las consecuencias de que mi abuela no se hubiera criado con sus padres. Las consecuencias para sus hijas, para mi madre y por tanto para mí. Pero cuando comencé a preguntar, de repente pareció evidente que había algo aún latente que provenía de toda esa historia, aunque fuera difícil explicar exactamente qué era. Diana y Carmen hablan sobre su madre.
Pregunté también a Carmen, mi tía danesa. Hablé con ella por videollamada, con ayuda de mi madre. Wie war deine Mutter? Wie war meine Mutter? Oh Gott. Muss sagen, sie war temperamentvoll. Mi madre me traduce. Mi abuela Mercedes Hat viel gearbeitet, finde ich. Tenía mucho temperamento y ha trabajado mucho. Las 3 hijas coinciden. Mercedes no era una madre típica. Era una madre muy dedicada a su trabajo, que pasaba muchas horas fuera de casa. Y lo más importante, tenía dificultad de mostrar sus sentimientos hasta sus propias hijas. Y Carmen cree que La falta de esa cercanía y de este cariño que a lo mejor pues ha sido la causa de que mucho tiempo ella se ha sentido durante mucho tiempo muy insegura. Ja, ich habe immer dasselbe gesagt. Yo también opino lo mismo, sí. Yo también opino lo mismo, sí. Claro, eso es una cosa como que la comprendes después. una falta de cercanía. Eso era lo que las 3 hijas habían sentido con su madre. Todas se habían criado junto a ella, pero aún así la sentían distante. Existía una extraña y desconocida fuerza que les hacía ser incapaces de sentir a su madre cerca. Era la fuerza de una historia que su madre nunca les contó de niñas, una historia de distancias físicas que poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, se fueron convirtiendo en distancias intangibles. Y esa historia comienza en Rusia, justo después de que la madre de Mercedes dejara a su hija en un orfelinato a las afueras de Moscú. Infancia de Mercedes en Rusia. Yo esa época de los 2 años y medio hasta cuando fui a la Casa de Niños Españoles no tengo ninguna memoria. Cuando Mercedes llegó a la Unión Soviética, era demasiado pequeña para estar en la Casa de Niños Españoles, donde estaban sus 2 hermanos mayores. Así que pasó los primeros 4 años en un orfelinato ruso, separada de sus hermanos y de sus padres. De esos años, Mercedes se acuerda de muy poco, pero indagando comienzan a salir algunos recuerdos, como aquellas tardes jugando con los demás niños a capturar a los niemtzis. Niemcy es la palabra rusa de alemán y claro, en plena guerra cuando se jugaba el malo solo podía ser un alemán. Es lo que nos marcó nuestra infancia, un poco los alemanes, los malos. También hay otro recuerdo, mucho más personal. Mercedes se hacía pis en la cama. Y eso lo recuerdo porque recuerdo cómo por la mañana pues venían prácticamente... Venían las tchotke, tía en ruso, las señoras que se ocupaban de ellas. Se ofendían y me decían que otra vez Y le obligaban a colgar las sábanas en la ventana para que el resto de niños lo vieran. Así fue como Mercedes se ganó el mote de Meona. Pero claro, yo lo que no recuerdo y no sé por qué es por qué me pasó eso. Si fue una especie de reacción a lo que viví personalmente, de no tener una madre ya y de estar sola y tal, eso yo no lo sé. Mercedes vivió en aquel orfelinato hasta que cumplió los 7 años. Entonces, a los 7 me llevaron a la Casa de Niños Españoles. ¿Y cómo era la vida ahí en la casa de niños? ¿Te acuerdas del colegio? No me acuerdo, o sea, recuerdo muy, muy poco. Solo me acuerdo, por ejemplo, de mi maestro, porque mi maestro desde siempre me dijo, Merche, yo hubiera sido tu maestro también en España, porque él era de Gijón y vivía cerca de donde vivían mis padres. Y siempre fue muy amable conmigo, muy atento, pues porque había una vinculación, digamos, de la patria. Asturias, patria querida. Y se acuerda de algo más, un baile. Hay un famoso baile que yo luego siempre tuve muy dentro de mi corazón, que es Kalinka. Y entonces hace Kalinka, Kalinka, Kalinka Maya, Sadu Yagan Balinka, Malinka Maya. Y entonces se hace así con las piernas, se baja uno y plom. Y esa es una de las cosas que más recuerdo de esa época.
quizás la única, el Kalinka. Así vivió Mercedes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Hasta que un día de 1946, cuando Mercedes tenía 11 años, le dieron la noticia de que sus padres la reclamaban. Pues de repente se organizó que fuera yo la que fuera con mis padres. Los padres de Mercedes tenían la oportunidad de reclamar desde Francia a uno de sus hijos y la eligieron a ella, la pequeña y la niña. Primeros años de Mercedes con sus padres. ¿Cuándo fue la primera vez que comiste comida española? Pues yo supongo que cuando volvía con mis padres en Toulouse en el 46. ¿En Francia? En Francia ya, sí. Mercedes se reencontró con unos padres que no conocía después de 9 años. Cuando tú no creces con tu madre y tu padre y la tienes 10 años más tarde, pues es como una persona ajena. Y tuvo que aprender lo que significaba tenerlos cerca. Para mí fue muy impresionante pues saber lo que es tener una madre y un padre, porque yo hasta entonces no había tenido madre ni padre. Pero confieso también que si mis recuerdos son correctos, me costó mucho acostumbrarme, porque yo no tenía costumbre de estar en una casa donde todo estaba centrado en mí. Y de repente comenzó a recibir los mimos de una madre que había estado ausente durante 9 años. Para mí era una mujer muy cariñosa, todo el tiempo queriendo besarme, pero demasiadas veces para mí, porque estaba todo el tiempo, te doy un beso hoy, te doy un beso, y yo ya me bastaba porque no estaba acostumbrada a eso yo. Mi madre confirma este carácter de Enriqueta, su abuela. Mi abuela era muy emotiva, muy de expresar, estar siempre encima de ti, bueno, ¿y cómo estás? Y no sé cuánto. Y bueno, ahora me acuerdo así como de su forma de ser, sobre todo porque mi madre es muy diferente, mi madre es muy reservada. Una madre demasiado cariñosa, intentando ganarse el amor de una niña muy reservada. Surge una pregunta evidente. Pero yo me pregunto a veces si se hubiese criado con sus padres, si hubiese sido más parecida a mi abuela. Mi abuela es que y ella y mi madre son bastante diferentes. Y mi abuela confiesa que yo ese sentimiento de madre y padre, creo que el auténtico sentimiento de madre y padre, creo que nunca lo he tenido. Sino que la cabeza me decía, es tu madre y es tu padre, pero no el sentimiento. Si Mercedes se hubiese criado con sus padres, si la familia nunca se hubiera tenido que exiliar, nunca sabremos qué habría pasado en esos casos hipotéticos. Y tampoco es fácil determinar un absoluto, una causa-efecto, por esto es por lo que pasó esto otro. Pero aquella infancia sin padres tuvo que afectar de alguna manera a la forma de ser de mi abuela. Mi tía Tania lo explica así. Mi madre tiene una herida ahí de la infancia, lógicamente, como tendríamos cualquiera de nosotros si hubiéramos estado en la misma circunstancia. Y yo creo que eso es algo que la ha marcado en su forma de ser. Y no creo que mi abuela la hubiera educado mejor, hubiera tal, simplemente el hecho de tener una mamá consigo la hubiera hecho diferente, seguro. Si Mercedes se hubiese criado con sus padres, todo hubiera sido muy diferente. Pero no fue así, y no fue causa del azar o un capricho del destino. Hubo una razón muy concreta, un ideal, una persona, una lucha que condicionó el futuro de toda una familia. De todo eso hablaremos muy pronto. En el próximo episodio... Mi padre era Ángel Álvarez, muy conocido con el sobrenombre de Angelín, sobre todo en Asturias. La única imagen que tengo de mi padre es que estaba siempre dedicado a la política. Su único tema de su vida era la política. Evidentemente esta actitud condicionó muchas cosas, muchas cosas. Y de repente a las 2 o las 3 de la mañana llamaron al timbre y era la policía. Venían 2 policías
Y luego se fueron a las 2:30, las 3 de la mañana con mi padre. Esto es La abuela de las tres guerras, una producción sonora de Silvia Serrano para Esfera Podcast Contest, disponible en la plataforma de podcast Europod y en el resto de plataformas de escucha. ¿Conoces a alguien que sin duda disfrutaría de este podcast? Háblales de La abuela de las tres guerras y de por qué no se lo pueden perder. Si quieres ver a mi abuela Mercedes en Rusia, o con un vestidito blanco y un lazo en la cabeza justo antes de su reencuentro con sus padres, y muchas otras cosas chulas, entra en silviaser.com/La abuela de las tres guerras. Gracias a todas las personas que han dedicado tiempo, conocimiento y esfuerzo para hacer esto posible. Y ya que sigues escuchando, te invito también a seguirme en redes, @silviaser440, para estar al tanto del estreno de los próximos episodios. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos muy pronto.